Ya no eres enfermera, susurró el director del hospital, con el aliento caliente rozándole el oído mientras se inclinaba hacia ella. Lo bastante cerca como para que Ava percibiera el aroma intenso de su costosa loción. Eres una paciente mental. Y en cuanto subas a ese avión, quiero que desaparezcas. Ava estaba sola en la puerta del aeropuerto. Sus uniformes médicos estaban arrugados y manchados de café. Una pequeña maleta descansaba junto a sus pies. Un collarín sostenía su cabeza, su muñeca golpeada estaba envuelta en vendas, y sus ojos lucían vacíos por el cansancio, pero seguían atentos, observándolo todo. Al otro lado de la terminal, el director sonreía como un hombre santo mientras hablaba tranquilamente con seguridad del aeropuerto, inventando una historia donde ella era la amenaza, donde ella parecía fuera de control. Entonces lo vio. Un hombre alto con uniforme de camuflaje verde, cabello plateado cortado al ras y una barba ligera marcándole la mandíbula. Permanecía junto a los enormes ventanales como si formara parte de la tormenta que se acercaba afuera. Un comandante Navy SEAL. Los dedos de Ava se movieron una sola vez, discretos, silenciosos, una señal que había aprendido entre polvo y sangre en Afganistán. El comandante detuvo el periódico a media página. Ni siquiera volteó a verla. Solo se puso de pie, con la furia marcada en el rostro. Y el rostro del director perdió el color. Porque el comandante no caminaba hacia Ava. Caminaba hacia él. Lo primero que Ava notó no fue la multitud de viajeros apresurados. No fue la pantalla de salidas parpadeando sobre su cabeza. Ni siquiera las oscuras nubes de tormenta acumulándose sobre la pista como una amenaza inminente. Fue la manera en que el director del hospital se colocó apenas unos centímetros detrás de ella, como si ya fuera dueño del aire que respiraba. El olor de su costosa loción chocaba con el amargor del café viejo del aeropuerto. Ya no eres enfermera, susurró con veneno en cada palabra. Eres una paciente mental. Y en cuanto subas a ese avión, quiero que desaparezcas por completo. Ava no reaccionó. Sus uniformes estaban arrugados y manchados. El collarín barato mantenía su cabeza inmóvil en un ángulo incómodo, y las vendas blancas en su muñeca parecían una acusación silenciosa. Para cualquiera que la mirara, parecía derrotada. Rota. Pero sus ojos seguían afilados. Calculando. El director, Richard Alden, se alejó y se transformó al instante en alguien completamente distinto. Tranquilo, amable, casi santo. Se acercó a seguridad del aeropuerto como un pastor preocupado cuidando a su rebaño. Está inestable, dijo con una voz suave como whisky caro. Agredió a varios miembros del personal. Es un peligro para sí misma y para todos los demás. Hemos hecho todo lo posible por ayudarla. Ava escuchó cada sílaba cuidadosamente calculada, el tono ensayado, la forma en que acomodaba cada palabra para sonar preocupado en vez de amenazante. Un guardia de seguridad miró el collarín de Ava, luego su muñeca vendada y finalmente el impecable traje de diseñador del director. Y en ese momento, Ava entendió la verdad brutal: en este mundo, siempre creerían primero al hombre del traje caro. Ava permaneció en silencio porque había aprendido algo trabajando en hospitales que jamás enseñan en la escuela de enfermería. Mientras más intentas explicarte, más culpable pareces. Apretó su pase de abordar hasta arrugarlo. Su única maleta reposaba junto a ella como el último pedazo de la vida que alguna vez tuvo. No se iba por decisión propia. Se iba porque Alden la había destruido sistemáticamente. La había convertido en alguien imposible de contratar, imposible de creer, mentalmente inestable. Había enviado reportes oficiales, contactado a la junta médica e incluso organizado personalmente aquel vuelo, fingiendo que era un gesto amable. Pero la verdad era mucho más oscura. No quería ayudarla a desaparecer con dignidad. Quería asegurarse de que jamás pudiera regresar. Entonces Ava lo vio. No al director. No a los guardias. Al hombre junto a los ventanales de piso a techo. Uniforme verde de camuflaje perfectamente usado. Hombros anchos y poderosos. Cabello gris plateado cortado al estilo militar. Una barba ligera delineando una mandíbula firme. Permanecía completamente inmóvil, con esa clase de quietud que hacía que el caos de la terminal pareciera lejano, como si el mundo entero bajara la voz en su presencia.
No llevaba uniforme de gala. No buscaba atención. Parecía alguien que había salido directamente de una zona de combate, y que mentalmente nunca había logrado abandonarla por completo. Y el detalle más extraño, no observaba la puerta de embarque ni revisaba su teléfono. Miraba la tormenta acercándose, como si estuviera contando los minutos para algo inevitable. Un comandante Navy SEAL. Ava todavía no sabía su nombre. Ava no sabía su nombre ni su rango exacto, pero reconoció al instante su porte. Esa autoridad silenciosa e inquebrantable. Ese peso escondido en los ojos, el tipo de mirada que solo tienen quienes han visto cosas que la mayoría jamás verá. Y por primera vez en 72 horas agonizantes, sintió algo que no había sentido desde que Alden la arrinconó en aquel pasillo vacío del hospital, una posible salida. Alden notó que ella miraba en esa dirección y volvió a invadir su espacio de inmediato. Su voz descendió hasta convertirse en un siseo amenazante. «Ni se te ocurra», susurró con dureza. «Ahora no eres nadie. Solo eres una enfermera despedida con uniformes sucios. Él no te va a ayudar». Ava no respondió. No miró a Alden. Ni siquiera volteó directamente hacia el comandante. En cambio, movió los dedos una sola vez, abajo junto a su muslo, tan sutilmente que ningún civil lo habría notado jamás. Una señal. No la había aprendido de su padre ni de ningún manual de entrenamiento. La aprendió en Afganistán, rodeada de polvo, sangre y radios llenos de voces desesperadas. Una señal táctica que significaba algo muy simple. Necesito ayuda, pero no puedo decirlo en voz alta. El periódico del comandante dejó de moverse a media página. No giró la cabeza. No miró hacia ella. No armó ninguna escena. Pero todo su lenguaje corporal cambió, como si un interruptor interno acabara de activarse. Sus hombros se tensaron. La mandíbula se endureció. Y entonces comenzó a doblar el periódico lentamente, con deliberación, como alguien tomando una decisión irreversible. Alden lo vio suceder y el color desapareció de su rostro tan rápido que, en cualquier otra situación, habría sido hasta gracioso. Dio un paso involuntario hacia atrás, reaccionando antes de que su mente pudiera procesarlo. Su sonrisa ensayada desapareció por completo. Sus ojos comenzaron a moverse frenéticamente entre las salidas, los guardias de seguridad, Ava, y el comandante. Luego obligó a la sonrisa a regresar a su rostro, aunque ahora era demasiado amplia, demasiado falsa. «Señor», dijo Alden acercándose como si fuera una coincidencia agradable. «Disculpe la molestia». El comandante no le permitió terminar. Levantó una mano. No de manera agresiva. Simplemente con absoluta autoridad. Alden se detuvo a mitad del paso, como si una fuerza invisible lo hubiera jalado hacia atrás. Por primera vez, el comandante giró la cabeza y miró directamente a Ava. Su mirada recorrió el collarín, la muñeca vendada, los moretones que claramente no provenían de ningún accidente. Después miró a Alden. Y Ava vio algo verdaderamente aterrador. El comandante no parecía sorprendido ni confundido. Parecía alguien que ya sabía absolutamente todo. Entonces, la bocina del aeropuerto crujió con interferencia. «Atención pasajeros de la puerta 12. Favor de permanecer en el área inmediata». Las luces fluorescentes parecieron zumbar más fuerte. El radio de un guardia cercano comenzó a sonar sin parar con estática urgente, y Ava escuchó una frase detrás del mostrador que hizo que el estómago se le hundiera. «Señor, acabamos de recibir una llamada directa del Pentágono». Alden se quedó completamente inmóvil. Sus hombros se endurecieron al instante. Y de pronto Ava comprendió algo horrible. El director no la había llevado al aeropuerto solo para exiliarla silenciosamente. La había llevado allí para terminar esto de forma permanente. Al principio, Alden intentó reírse. Esa risa corporativa perfectamente practicada para juntas directivas y eventos de caridad. «¿El Pentágono?», repitió, como si fuera una broma absurda. Pero sus ojos contaban otra historia completamente distinta. Buscaban frenéticamente rutas de escape, cámaras de seguridad, posibles testigos. Parecía un hombre que acababa de darse cuenta de que había entrado en una habitación llena de personas a las que no les importaba en lo más mínimo cuánto dinero tenía.
El comandante Seal no levantó la voz. No lo necesitaba. Se acercó apenas un poco más a Ava. Lo suficiente para que cualquiera entendiera el mensaje silencioso. Ella ya no está sola. Entonces habló con voz baja y controlada, como una advertencia disfrazada de pregunta. Señorita, ¿me hizo esa señal porque está en peligro inmediato o porque la están obligando a subir a ese avión contra su voluntad? Ava tragó saliva. Sentía la garganta áspera, como si hubiera contenido la respiración durante 3 días enteros. Ambas, susurró. Y cuando esa única palabra salió de sus labios, la expresión del comandante no se suavizó con compasión. Se endureció, como si la última pieza de un rompecabezas acabara de encajar. Alden avanzó otra vez, moviéndose rápido ahora, desesperado por recuperar el control de la situación. Todo esto es completamente innecesario, les espetó a los guardias de seguridad antes de volver a girarse hacia el comandante con aquella sonrisa artificial. Señor, soy el director ejecutivo del Centro Médico St. Meridian. Esta mujer es mentalmente inestable. Hemos intentado ayudarla genuinamente. Ha estado haciendo acusaciones delirantes. Incluso agredió físicamente a miembros del personal. Ava observó cómo los ojos del comandante descendían una sola vez hacia su muñeca lesionada. Los moretones oscuros. Las vendas médicas. La ligera forma en que sus dedos temblaban al sujetar el pase de abordar. Luego el comandante volvió a mirar a Alden. Y dijo algo que pareció bajar la temperatura de toda la terminal. «Qué curioso», murmuró el comandante en voz baja. Exactamente eso dijeron de la última enfermera que intentó denunciarlo. El rostro de Alden se contrajo apenas. Una grieta microscópica en su fachada perfectamente pulida. Tan sutil que casi nadie la habría notado. Pero Ava sí. Porque ya había visto esa misma grieta antes en el hospital. En el pasillo administrativo cuando intentó presentar un reporte oficial. En la oficina del director cuando cuestionó por qué los registros de medicamentos estaban siendo alterados sistemáticamente. En el estacionamiento, cuando él invadió agresivamente su espacio personal y le dijo que estaba destruyendo la reputación del hospital con sus constantes preguntas. Alden no le tenía miedo al rango militar ni a la autoridad del comandante Seal. Le aterraba lo que el comandante ya sabía. El comandante hizo una señal a un supervisor de seguridad que acababa de llegar apresuradamente. «Quiero a este hombre separado de ella inmediatamente», ordenó. «Ahora mismo». Alden protestó de inmediato, levantando la voz. «No puede hacer eso. Es mi empleada». La cabeza del comandante giró hacia él con precisión militar. «Ya no», respondió secamente. «Usted mismo dejó eso perfectamente claro». Y ese fue el instante exacto en que Alden finalmente entendió algo. Esta no era una conversación de la que pudiera salir manipulando o encantando a la gente. El personal de seguridad se colocó firmemente entre ellos, y la voz de Alden comenzó a subir aún más. «Esto es acoso. Llamaré a mi abogado». El comandante ni siquiera parpadeó. «Llámelo», contestó con calma. «Y dígale que traiga dinero para la fianza». Ava permanecía temblando, intentando desesperadamente mantener el rostro tranquilo y controlado. Pero el corazón le golpeaba tan fuerte que podía sentir el pulso hasta en los dientes. Había imaginado cientos de formas distintas en las que esta confrontación podía terminar. Ni una sola incluía a un comandante Navy SEAL con uniforme de combate interponiéndose como un muro imposible de mover. Seguía pensando que el director lograría cambiar la narrativa otra vez, hacerla parecer completamente loca frente a todos, conseguir que la arrastraran esposada. Y entonces escuchó algo que no oía desde su despliegue en Afganistán. El comandante se inclinó ligeramente hacia un oficial del aeropuerto y habló por el radio del hombre como si fuera lo más normal del mundo. «Necesito una sala segura, sin cámaras. Y quiero un enlace de Ensisaki inmediatamente». Los ojos del oficial se abrieron de par en par. Asintió rápidamente y salió de inmediato. Alden escuchó las siglas NSIS y se puso pálido al instante. Intentó retroceder, pero 2 policías del aeropuerto ya se habían colocado estratégicamente detrás de él. Levantó las manos con una exagerada falsa rendición. «Esto es absolutamente ridículo», dijo, aunque la voz se le quebró un poco.
Soy un ejecutivo hospitalario. La mirada intensa del comandante no vaciló. Y ella es una enfermera registrada, respondió con calma. Pero, curiosamente, ella es quien lleva un collarín. Las piernas de Ava casi cedieron bajo su peso. No sabía si romper en llanto o reír histéricamente. Solo observó al comandante, intentando entender por qué un hombre como él arriesgaría involucrarse personalmente en algo así. Entonces el comandante volvió a mirarla y preguntó en voz baja. ¿Qué hay en tu teléfono, Ava? El estómago de Ava cayó como una piedra. Porque ella nunca le había dicho su nombre. Instintivamente llevó la mano al bolsillo. Su teléfono seguía allí. El mismo teléfono que había usado para fotografiar registros confidenciales de pacientes. El mismo teléfono con el que grabó secretamente la voz de Alden en el estacionamiento cuando él creía que nadie podía escucharlo. El mismo teléfono que ahora contenía suficiente evidencia para destruirlo por completo, y suficiente peligro para destruirla a ella también. No respondió de inmediato. Solo miró al comandante y comprendió algo aún más aterrador que la presencia del director en aquella puerta de embarque. Esto no era una coincidencia. El comandante no era un extraño esperando casualmente en la misma terminal. Estaba allí porque alguien lo había enviado deliberadamente. Y antes de que Ava pudiera siquiera formular la pregunta, Alden se lanzó repentinamente hacia adelante. No hacia el comandante. Directamente hacia Ava. Su mano se disparó desesperadamente hacia el bolsillo de ella, como un hombre hambriento intentando arrancar comida. «Dame ese teléfono», rugió con furia. La policía del aeropuerto lo sujetó de inmediato y lo empujó violentamente hacia atrás. Alden gritaba mientras forcejeaba. «Está mintiendo. Está completamente loca. Robó registros médicos confidenciales». Su voz resonó por toda la terminal, haciendo que la gente volteara, sacara teléfonos y comenzara a grabar. Pero Ava no miró a la multitud que se reunía. Miró directamente al comandante. Porque él no reaccionó al escándalo. Solo dijo una frase con la calma fría de la muerte acercándose. «Señorita, usted no va a salir de este país». La respiración de Ava se detuvo. Porque realmente no sabía si eso significaba que por fin estaba a salvo. O si estaba a punto de ser llevada a un lugar todavía peor. Si fueras Ava, ¿habrías subido a ese avión y desaparecido en silencio? ¿O lo arriesgarías absolutamente todo para exponer la verdad? Las botas de Ava susurraban sobre la alfombra del aeropuerto. Cada paso era una pequeña rebelión. Su cuerpo ni siquiera estaba seguro de querer avanzar. No recordaba haber decidido caminar. Solo sentía que seguía moviéndose hacia adelante mientras algo dentro de ella tiraba hacia atrás. El comandante Seal permanecía a su lado. No sobreprotegiéndola. No actuando como salvador. Simplemente estaba ahí. Un escudo humano hecho de silencio y autoridad. El mensaje se expandía alrededor de ellos como una ola invisible. «Aléjense. Ahora». Detrás de ellos, la voz del director seguía arañando el aire. Un espectáculo desesperado para una audiencia cada vez más pequeña, insistiendo en que ella estaba inestable. Esa palabra clásica que los hombres con poder usan cuando una mujer se niega a desaparecer. Pero algo había cambiado en su tono. La confianza se había podrido. Lo único que quedaba era pánico puro vestido con un traje de $3,000. La policía del aeropuerto lo condujo hacia un pasillo lateral, y Ava lo vio con absoluta claridad. Ya no estaba controlando nada. Solo era un hombre esposado, elevando la voz para esconder el miedo. La oficina de seguridad era exactamente como ella imaginaba. Paredes beige institucionales, una mesa golpeada, 0 ventanas. Un lugar diseñado para arrancarle a la gente cualquier actuación. Sin público. Sin sombras donde esconderse. El comandante tomó asiento frente a ella y finalmente se presentó sin dramatismo. Comandante Hayes. Cabello oscuro atravesado por mechones plateados. Barba entrecano. Ojos cargando un agotamiento que solo deja el combate. No cansancio, peso. El peso de cosas vistas que jamás pueden olvidarse. Su mirada descendió hacia el collarín de Ava. ¿Él hizo eso? La duda de Ava duró apenas un segundo antes de asentir. Hayes no reaccionó como la mayoría. No hubo jadeos ni indignación exagerada.
Solo una inhalación lenta y controlada. La reacción de alguien confirmando algo que ya sospechaba. ¿Y la muñeca? La voz de Ava salió más pequeña de lo que quería. En el estacionamiento, me lanzó contra una columna de concreto. Hayes miró el teléfono sobre la mesa. Muéstrame lo que tienes. Los dedos de Ava temblaban mientras desbloqueaba la pantalla. Toda la evidencia vivía ahí, fragmentada digitalmente. Fotografías de registros médicos alterados. Capturas de órdenes de alta aprobadas contra la opinión de médicos. Y un archivo de audio que siempre le revolvía el estómago cada vez que lo escuchaba. La voz de Alden, sin el disfraz profesional. No eres nada. Puedo hacer que desaparezcas. Ava deslizó el teléfono sobre la mesa como si entregara un arma cargada. Hayes escuchó la grabación sin moverse. Cuando terminó, el silencio cayó sobre la habitación como polvo suspendido. Miró la pantalla igual que alguien estudiando un mapa de territorio enemigo. Entonces dijo algo que hizo que el aire acondicionado del aeropuerto pareciera tropical. Esto no es solo corrupción hospitalaria. Ava frunció el ceño. ¿Qué quiere decir? Hayes se recargó lentamente en la silla. Quiero decir que este es exactamente el patrón que seguimos cuando alguien maneja una red médica ilegal. La habitación pareció inclinarse. ¿Una red? Hayes asintió una sola vez. Pacientes dados de alta demasiado pronto. Registros modificados. Medicamentos solicitados, y convenientemente extraviados. Parece incompetencia para cualquiera que no esté entrenado para detectarlo. Pero no es incompetencia. Entonces, ¿qué es? Cadena de suministro. Los ojos de Ava buscaron la puerta automáticamente. De pronto las paredes parecían más cercanas. El aeropuerto más pequeño. Ningún lugar se sentía seguro. ¿Por qué un director de hospital haría algo así? Hayes no suavizó la respuesta. Dinero. Poder. Y porque calculó que nadie creería la palabra de una enfermera contra la de un CEO en una sala de juntas. La garganta de Ava se cerró. Ya logró convencerlos. Todos creen que estoy delirando. Los ojos de Hayes se encontraron con los de ella. No todos. Entonces tocaron la puerta. Golpes precisos. Militares. Entraron dos hombres. No eran ejecutivos, detectives ni políticos. El primero era un oficial mayor con uniforme sencillo, pero con una postura que parecía hecha de acero. El segundo era más joven y sostenía una bolsa sellada de evidencia como si llevara algo explosivo. El oficial mayor saludó primero a Hayes y luego miró a Ava. Comandante, ya lo tenemos retenido. Ya está exigiendo a su abogado. Hayes asintió. Bien. La atención del oficial volvió hacia Ava y algo cambió en su expresión. Microscópico, pero imposible de ignorar. No era lástima. No era desconfianza. Era reconocimiento. Ese tipo de reconocimiento silencioso que los soldados se dan entre sí cuando descubren que están frente a alguien de los suyos, aunque no deberían admitirlo delante de otros. El oficial eligió cuidadosamente sus palabras. Señorita, ¿dónde aprendió esa señal? El pulso de Ava se aceleró. Hayes permaneció inmóvil, observándola. Podría haber mentido. Podría haber dicho que su padre se la enseñó antes de morir. Podría haber culpado a YouTube o a algún documental. Pero llevaba demasiado tiempo construyendo muros. Y estaba cansada de la arquitectura de mentiras. Levantó el mentón y soltó la verdad en apenas un susurro. Afganistán. El tiempo pareció detenerse. El oficial más joven se congeló a mitad de la respiración. La mandíbula de Hayes se tensó casi imperceptiblemente. Pero Ava continuó, porque cuando la verdad empieza a salir, ya no se detiene en lugares convenientes. No siempre fui enfermera, dijo. No allá. Los ojos de Hayes se entrecerraron. ¿Unidad? La palabra quedó atorada en la garganta de Ava como una bala dentro de una recámara. Pronunciarla se sentía peligroso, como si decirla en voz alta fuera a despertar fantasmas que llevaba años intentando enterrar. Pero aún así la dijo en voz baja. Grupo Táctico Viper. Médica de combate. El oficial joven inhaló bruscamente como si acabaran de golpearlo. El mayor apartó la mirada, como si el recuerdo hubiera aterrizado sobre él como un impacto físico. Hayes no parecía impresionado. Parecía furioso.
No con ella. Con el universo entero. Te reportaron como Kia, dijo en voz baja. Ava asintió apenas, con amargura. Eso fue intencional. Hayes se inclinó hacia adelante. Ava, si Alden está conectado con una red de suministro y tú eres un fantasma de Viper, esto es mucho más grande que un solo director ejecutivo. Las manos de Ava se cerraron en puños. No me importa que tan grande sea. Lastimó pacientes. Me lastimó a mí. Hayes sostuvo su mirada durante un largo momento. Luego asintió lentamente. Entonces lo haremos correctamente. Ava parpadeó. ¿Y cómo se supone que se ve correctamente? Hayes miró la bolsa de evidencia. No solo vamos a arrestarlo. Se puso de pie. Vamos a hacer que confiese oficialmente. Caminaron por el corredor hacia el área de retención. Las piernas de Ava se sentían pesadas como plomo, pero algo dormido dentro de ella comenzaba a despertar. Algo que no sentía desde que dejó de ser aquella otra persona. La mujer que atravesaba el miedo como si solo fuera clima. Hayes se detuvo frente a la puerta y se giró hacia ella. Él cree que está sola. Cree que sigue siendo esa enfermera aterrorizada con uniforme médico, fácil de destruir. La mandíbula de Ava se endureció. Estoy aterrorizada. Hayes asintió. Bien. Eso significa que todavía eres humana. Luego se inclinó más cerca y dijo una frase que le rigidizó la espalda. Cuando entres ahí, no lo amenaces. Ava frunció el ceño. Entonces, ¿qué hago? Los ojos de Hayes parecían hielo puro. Haz que se sienta seguro. Haz que hable. Y en el segundo en que confiese lo que hizo. Miró la cámara instalada sobre la puerta. Cerraremos la trampa. Ava observó la puerta de la sala de retención. A través del pequeño vidrio reforzado ya podía ver a Alden sentado adentro. Y estaba sonriendo otra vez. Como si creyera que todavía tenía una última carta por jugar. La manija giró lentamente. Alden ocupaba la habitación como si fuera su oficina privada. No encorvado. No nervioso. El traje seguía impecable. El cabello perfectamente acomodado. Llevaba esposas, pero su expresión dejaba claro que las consideraba solo un inconveniente temporal. Ava permaneció frente al cristal. El collarín presionándole la piel. Las muñecas aún vendadas. Y por un momento volvió a sentirlo. Ese viejo reflejo que él había entrenado dentro de ella. Hacerse pequeña. Pedir perdón por existir. Dudar de su propia realidad. Entonces el comandante Hayes se inclinó y murmuró. Déjalo hablar. No discutas. No reacciones. Ava asintió una sola vez. Y cuando la puerta se abrió, entró como si se acercara a la cama de un paciente, no como alguien entrando a una jaula con un depredador. Los ojos de Alden recorrieron su figura y dejó escapar una risa suave. Mírate, todavía interpretando a la víctima. Ava no se sentó. Permaneció de pie. Serena. Silenciosa. Me llamaste paciente mental frente a todos. Alden se encogió de hombros como si hablaran del clima. Eres inestable. Accediste a archivos sin autorización. Fabricaste historias. Me atacaste físicamente. Ava lo observó fijamente hasta que la sonrisa de él comenzó a temblar ligeramente. ¿Quieres saber qué es lo divertido? Continuó él. A nadie le importan realmente las enfermeras. No de verdad. Se inclinó hacia adelante hasta donde las esposas se lo permitían. A la gente le importan los directores ejecutivos, las juntas directivas, los accionistas. Y tú. Su sonrisa se afiló. Eres reemplazable. Los dedos de Ava se tensaron alrededor del teléfono en su bolsillo. Mantuvo la voz tranquila. Entonces, ¿por qué me seguiste hasta aquí? La sonrisa de Alden se ensanchó sin dudarlo. Porque no ibas a irte con lo que robaste. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una confesión firmada. Ava no se movió. Simplemente lo dejó continuar. Del otro lado del cristal, Hayes observaba inmóvil, con una expresión tallada en piedra. Había agentes de seguridad del aeropuerto cerca, pero también dos hombres que Ava no había notado antes. Silenciosos. Construidos como armas. Sin insignias visibles. Ojos moviéndose constantemente, vigilándolo todo. Alden no podía verlos. Solo veía a Ava.
Solo veía a su objetivo. Y precisamente por eso cometió el error. No tienes idea de con quién estás tratando, dijo, bajando la voz. Esto no es un problema de hospital. Estos son contratos. Redes, contratos, cosas mucho más allá de tu comprensión. Ava inclinó ligeramente la cabeza. ¿Pacientes? Alden soltó una risa corta. Activos. Esa sola palabra hizo que la mandíbula de Hayes se tensara. Ava mantuvo el rostro neutral, pero por dentro las piezas comenzaron a encajar con una claridad aterradora. Esto no era solo codicia. Era tráfico. Medicamentos. Acceso. Vidas humanas tratadas como inventario. Ava preguntó suavemente. ¿Cuántos? Los ojos de Alden se estrecharon. ¿Cuántos qué? Ava se inclinó apenas hacia adelante, lo suficiente para parecer vulnerable. ¿Cuántas personas murieron porque necesitabas que tus métricas se vieran bien? La sonrisa de Alden regresó, fría y satisfecha. Esa es la belleza de todo esto, susurró. Nadie puede probar nada. Ava dio un paso hacia atrás y exhaló lentamente. Tienes razón. Alden parpadeó. No era la respuesta que esperaba. La voz de Ava permaneció firme. No puedo probar lo que les pasó a los que murieron. Dio un paso lento hacia la puerta. Pero sí puedo probar que me agrediste. El rostro de Alden se endureció. No tienes nada. Ava giró ligeramente la cabeza, sin dejar de mirarlo. Repítelo. Alden sonrió con desprecio. Dije que no tienes nada. Ava asintió apenas. No. La parte del estacionamiento. Alden frunció el ceño. Y entonces su ego hizo lo que siempre hace el ego, aplastó su juicio. Sonrió con arrogancia y dijo: Te estampé contra el concreto de ese estacionamiento porque no podías mantener la boca cerrada. Ava no reaccionó. Simplemente abrió la puerta y salió de la habitación. En el instante en que cruzó al pasillo, Hayes levantó la mano. Es suficiente. El oficial mayor asintió y sacó un pequeño dispositivo de grabación de su bolsillo. Quedó registrado. La sonrisa de Alden desapareció tan rápido que parecía borrada digitalmente. Se puso de pie de golpe dentro de la sala de retención. La furia explotó en su rostro mientras golpeaba la mesa con las esposas. No pueden hacerme esto, gritó. Tengo abogados. Tengo contactos. Hayes abrió la puerta lentamente. No levantó la voz. No adoptó ninguna pose amenazante. Solo lo miró directamente a los ojos y dijo: Se acabó. El color desapareció del rostro de Alden. ¿Quién demonios es usted? Espetó. Hayes no respondió enseguida. Metió la mano en la chaqueta y mostró una placa. Una que Alden reconoció al instante. No era policía local. No era seguridad hospitalaria. Federal. La garganta de Alden se movió con dificultad. Esto es un error, balbuceó. Hayes se inclinó cerca de él, con voz fría como acero. Tu error fue creer que una enfermera no podía destruirte. Alden miró más allá de él, hacia Ava. Está mintiendo, dijo, con desesperación filtrándose en cada palabra. Ava no respondió. Solo observó cómo se derrumbaba. Y por primera vez desde aquel estacionamiento, sintió que sus pulmones podían llenarse completamente de aire. Afuera, la terminal seguía funcionando con su caos cotidiano. Vuelos abordando. Café preparándose. Familias reuniéndose. Pero en ese estrecho pasillo, el mundo entero de Alden colapsaba en tiempo real. Se lo llevaron esposado. Y al pasar junto a Ava intentó una última manipulación. Se inclinó hacia ella y siseó. ¿Crees que ganaste? Los ojos de Ava no vacilaron. No, respondió en voz baja. Creo que los pacientes ganaron. El rostro de Alden se deformó de rabia, y luego desapareció entre oficiales y consecuencias. Hayes permaneció junto a Ava. No la felicitó. No la llamó heroína. Solo preguntó: ¿A dónde pensabas ir? Ava tragó saliva. A cualquier lugar que no fuera aquí. Hayes asintió como alguien que entendía perfectamente esa sensación. Ya no tienes que huir. Ava bajó la mirada hacia su muñeca golpeada. No sé cómo ser normal. La voz de Hayes se suavizó apenas. La normalidad está sobrevalorada. La honestidad es mejor.
Después se sentaron cerca de las ventanas observando cómo la tormenta avanzaba lenta, gris e inevitable. Ava miró los aviones rodar sobre la pista y elevarse hacia el cielo. Y comprendió que no subiría al suyo. No porque estuviera atrapada, sino porque ya no necesitaba desaparecer. Su teléfono vibró una vez. Número desconocido. Hayes miró la pantalla y su expresión cambió ligeramente. Es para ti. Ava dudó antes de contestar. Una voz tranquila y autoritaria habló desde el otro lado. Ava, habla el almirante Cross. La sangre se le heló. Hayes se enderezó ligeramente. La voz continuó. Ha sido difícil localizarte. La garganta de Ava se tensó. Señor. El tono del almirante no sonaba molesto. Sonaba casi aliviado. Tu padre estaría orgulloso de ti. Los ojos de Ava comenzaron a arder. Hacía años que nadie pronunciaba el nombre de su padre en voz alta. El almirante hizo una pausa y luego dijo: Vamos a llevarte con nosotros. Ava apretó el teléfono con fuerza. ¿Cómo qué? ¿Una enfermera? ¿Una testigo? La respuesta llegó como una puerta desbloqueándose. Como familia. Y como alguien bajo protección. Ava no lloró en la terminal. Esperó hasta quedarse sola en la pequeña oficina. Hasta que la adrenalina finalmente desapareció. Hasta que su cuerpo recordó que tenía permiso para sentir otra vez. Entonces llegaron las lágrimas. Silenciosas. Temblorosas. Agotadas. No porque fuera débil, sino porque había sido fuerte durante demasiado tiempo. Hayes permaneció junto a la puerta sin invadir su espacio. Solo dijo: Lo hiciste bien. Ava se limpió el rostro y asintió apenas. Casi escapé. La voz de Hayes permaneció firme. Y aún así regresaste. Ava volvió a mirar la tormenta detrás de los ventanales. Todavía no se sentía completamente segura. Pero sí sentía algo que no había sentido en muchísimo tiempo. Paz.